Mi nombre es Valericet López Martínez, del primer semestre en la licenciatura de Biología, y estaré presentando un video acerca de las funciones para la asignatura de Matemáticas, en el cual estaré explicando cómo es que se realiza una fórmula para una función, los tipos y las maneras que hay de expresar una función y algunas otras cosas relacionadas con la biología. Bueno, para dar comienzo al tema, en este video aprenderemos un poco sobre las unidades formadoras de colonias y el cómo es que funcionan, el qué es una función, los tipos de funciones, cómo realizar una función y por último cómo graficar una de estas. El problema nos dice que Micaela está desarrollando una investigación para evaluar si un bactericida en spray funciona o no. Su plan es observar el crecimiento de varias muestras de poblaciones de unidades formadoras de colonias, en cierto momento aplicar dicho spray y observar si la cantidad de colonias se ve afectada. Para ello, se requiere determinar una forma de predecir el crecimiento de la población. Dentro de sus prácticas previas, registró los siguientes conteos de UFC a lo largo de las horas mostradas en la siguiente tabla, una tabla que veremos a continuación. Finalmente, ayúdala construyendo un modelo que le permita describir el crecimiento esperado de un conjunto de unidades formadoras de colonias. El objetivo de este problema es encontrar un modelo que permita describir el crecimiento esperado de un conjunto de unidades formadoras de colonias, y es lo que estaremos resolviendo. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué son las unidades formadoras de colonias o las UFCs. Este es un término usado en microbiología que determina la cantidad de microorganismos vivos en un líquido o sustancia. Este es mayormente usado para hacer un recuento de bacterias que se encuentran en una muestra. Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. La bipartición o fisión binaria es un mecanismo de reproducción asexual de los seres vivos unicelulares, típico de los procariontes, o sea, de bacterias. Consiste en la duplicación del ADN celular del individuo como paso previo a la división del citoplasma en dos. Y para darnos una idea, es algo parecido a lo que se muestra en el esquema. Ahora hablemos sobre las funciones. Una función es un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia entre dos magnitudes y puede presentarse a través de varios aspectos complementarios. En pocas palabras, una función es una relación entre dos variables. Estas variables se dividen en dependientes e independientes, son las que hacen que exista esta relación. Como se puede apreciar en la imagen, existen distintos tipos de funciones. Está la función constante, la función cuadrática, que por ejemplo estas se caracterizan en siempre terminar en una parábola, la función logarítmica, la función exponencial, la función trigonométrica, la función lineal, entre muchas otras. Y así como existen distintos tipos de funciones, hay distintas maneras de representar las funciones, así como la gráfica, que es la más común a mi punto de vista, la tabular, la esquemática, la analítica y la declarativa. Ahora que ya tenemos una idea de más o menos qué es una función, veremos cómo realizar la fórmula de una función. Ahora, para realizar la fórmula de una función, tenemos dos opciones, dependiendo de los datos proporcionados ante un problema. La primera opción es cuando sí tenemos o sí contamos con datos empíricos, y la otra es cuando no contamos con estos. En la primera opción, cuando sí tenemos datos empíricos, estos nos pueden ayudar para ir formando una serie de puntos en una gráfica a la cual le podemos ajustar una curva para encontrar la fórmula. Ahora, cuando no tenemos datos empíricos, en esta situación lo que tenemos que hacer es recurrir a un supuesto y con ese supuesto generar una fórmula que se ajuste a la función. Y bueno, en la primera parte de este problema se nos pide hallar un modelo que describa el crecimiento esperado de un conjunto de unidades formadoras de colonias. Para solucionar el problema de Micaela, usaremos el inciso A, ya que contamos con estos datos empíricos. Estaremos trabajando con los datos que obtuvo en sus prácticas previas, ya que estos nos dan una idea de más o menos cómo es que iba aumentando.
Graficaremos los puntos que nos servirán de guía para ajustar la curva y obtener una fórmula. Para esta parte usaremos el ajuste logístico, que es el que más se acerca a la curva que estamos buscando, y esto nos arrojará una fórmula de manera automática. Esta parte es esencial hacerla o realizarla en GeoGebra. Igual se puede hacer uso de otras aplicaciones, pero la verdad recomiendo que se haga en GeoGebra, ya que a mi punto de vista fue la aplicación en la que más fácil se me ha hecho hacer esto. Una vez graficados los puntos en una hoja de cálculo, podemos seleccionarlos y crear una lista de puntos que esta nos ayudará para obtener la fórmula que necesitamos para trazar una línea que conecte con todos o la mayoría de los puntos. Es decir, que se acerque aunque sea a la mayoría de estos puntos y así determinar con qué tipo de función es con la que estamos lidiando. En este caso, estamos viendo un ejemplo de una función logística, ya que como se puede observar en la fórmula parece que se utilizó un ajuste logístico para hallar la fórmula. Y como ya lo había comentado previamente, este ajuste nos arroja la siguiente fórmula, que en este caso fue un ajuste logístico. Este nos ayudará para trazar la curva que debemos obtener que conecte o se acerque a casi todos los puntos. Ahora, como nos pide el ejercicio de que busquemos un modelo que nos ayude a comprobar si el bactericida está funcionando o no, realizaremos algo parecido a lo que ya realizamos, solo que ahora a una cierta hora aplicaremos el bactericida para ver si obtenemos algún cambio. Ahora, como se puede observar en la primera tabla, cuando no se aplica el bactericida se obtiene un crecimiento normal, y cuando se aplica el bactericida en la segunda tabla empieza a disminuir el crecimiento de las bacterias. Este es un tipo de representación tabular, ya que se nos muestra en tablas con columnas y filas cómo es que este va disminuyendo o creciendo según sea el caso. Este tipo de representación tabular nos puede ser muy útil, ya que es una manera rápida y fácil de interpretar los datos. También se puede observar de una manera gráfica. En este caso, el bactericida fue aplicado a las 11 y se puede observar en la gráfica cómo es que fue haciendo efecto, disminuyendo el crecimiento de las bacterias después de las 11. La línea de color azul un poco más bajo nos muestra cómo es que debió haber sido el crecimiento, mientras que la línea de color azul un poco más oscuro nos muestra cómo fue realmente después de haber aplicado el bactericida. Esto nos dice que, en conclusión, si este bactericida sí funcionó y realizó un buen trabajo, por lo que se puede ver. Por conclusión, se puede decir que existen varias formas de hacer y formar una función, como ya lo vimos. Existen muchos tipos y maneras de expresarlas o representarlas, y estas nos pueden ser útiles en casos de la vida diaria, así como se observó en el problema de Micaela.